bendición, una alegría inigualable. Cada vez la iglesia se va llenando más, si se dan cuenta. Amén. Sí, ¿verdad, José Pablo? Así me gusta. Muy bonita. Gracias por asistir hoy domingo. Vamos a estar en el libro de Esther. Yo les había ofrecido de que íbamos a seguir con el Antiguo Testamento y hoy nos corresponde estar en Esther. Luego de Esther regresamos a temas variados, asuntos de la vida cotidiana, para poder ir siendo fortalecidos en el nombre del Señor, ¿sí? Quiero que vayamos a Esther capítulo 1, versículo 1 al 5 en el nombre del Señor. Y dice de esta manera: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Este es un libro muy interesante y muy poco predicado, por cierto. Pero es muy interesante porque nos habla del control de Dios sobre los gobernantes. Nos habla del control de Dios sobre los reinos y nos habla del control de Dios sobre la historia, y especialmente sobre la historia de su pueblo Israel y el cuidado protector de Dios sobre su pueblo. Eso es maravilloso, porque aunque aquí en este relato no aparece el magnífico Daniel con sus 3 grandes amigos, que pues Daniel, se recuerdan que tuvo la oportunidad de bajar al foso de los leones y salir ileso de ese momento tan difícil. Y los amigos de Daniel fueron a parar al horno de fuego, ¿recuerda? Y no se quemaron. Interesante, ¿verdad? Muy lindo y qué bonito. Se recuerdan que yo compartí con ustedes del libro de Daniel desde el capítulo 1 hasta el 6, todo el asunto histórico de Daniel, y ya no quise tocar lo profético, sino para dejarlo para su momento. Y en parte hoy llegamos a puntos proféticos que Daniel está hablando al ver al imperio de Medo-Persa, el imperio de Asuero para el judío, y para los medos y persas es Jerjes, que es la misma persona. Pero dice acá, en el versículo 1, dice: aconteció en los días de Asuero. Y es interesante porque lo que estamos viendo acá, con eso de aconteció en los días de Asuero, es la extensión del trabajo de Dios. Desde allá de Daniel con el imperio babilónico, como desde el imperio babilónico Dios lleva hasta el imperio medo-persa. Es algo que claramente no se le ha salido a Dios de las manos, sino que es Dios controlando toda la situación. Por eso es que empieza diciendo: aconteció en los días de Asuero, porque sigue la narrativa desde el imperio babilónico. Usted sabe que todo lo de Daniel y sus 3 amigos se desarrolla en Babilonia, y todo eso tiene un gran significado para la iglesia del día de hoy. Los 40 días los 21 días que hacemos nosotros acá de oración con el ayuno de Daniel. Y ahí empezó todo, ¿verdad? Y hermanos, los 3 tiempos de oración que le gusta a la iglesia cristiana practicar, hasta un cantito tenemos de los 3 tiempos de oración. ¿Se recuerda? 3 veces oraba Daniel, y alguien me dijo: sí, pero ese era Daniel. Yo no. Bueno, está bien. Pero la idea está ahí. Ore usted tal y como oraba Daniel, que es lo interesante, ¿sí?
Pero acá no aparece el nombre de Dios, acá no te podemos sacar algo, bueno, según mi perspectiva, de doctrina o no, pero sí vemos a Dios obrando en medio de los tiempos de tal manera que aunque aquí no aparezca el nombre de Dios, es Dios controlando todo. Al final, es Dios teniendo la autoridad. Porque dice claramente que estaba compuesta esta porción que gobernaba Asuero desde el reino de la India hasta Etiopía. Y eso es un territorio vasto, un territorio inmenso. Quizá le pique la curiosidad y vaya a Google o a Google Maps a buscar qué era lo que abarcaba. Claro que los reinos ahora ya no se llaman igual, pero puede ir a la historia y ver toda la extensión que tenía. Y es más, dice, sobre 127 provincias, más bien sobre 127 reinos o naciones. Quiere decir que era algo extraordinariamente grandísimo sobre lo cual estaba el rey Asuero gobernando en aquellos tiempos. Pero por muy grande que sea, la palabra de Dios nos está enseñando algo. Por muy grande que sea el imperio de este rey, sigue enseñándonos algo maravilloso la palabra de Dios, porque dice en Daniel capítulo 2 versículo 21, Daniel 2, 21, si lo tiene ya en la pantalla, lo lee, si no en su Biblia, dice Daniel 2, 21, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Es Dios quien pone y quita reyes. Es Dios quien pone y quita gobiernos. Es Dios quien tiene el control y la autoridad de todo. Claro, queridos hermanos, que para que el imperio medo persa llegara a gobernar sobre Babilonia fueron batallas y guerras terribles, de tal manera que el rey de Babilonia sale a las llanuras fuera, muy lejos de la capital del imperio babilónico, a batallar para poder librar el imperio, y es derrotado. La historia cuenta que de ahí él salió huyendo y se fue a refugiar a otro reino, y queda su hijo, al cual nosotros conocemos en Daniel, aquel hombre que le temblaban las piernas cuando vio la escritura allí en la pared blanqueada, donde había una mano que escribía, pero él no entendía, y vuelven a llamar a Daniel, aquel que ya es ahora un anciano, y le dice que su reino ha sido pesado y ha sido hallado falto, y esa misma noche los medopersas entran y toman el control de Babilonia, y hacen de Susa, que era más cálida, el lugar de gobierno de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone y quita los... No, ese no es un asunto, hermanos, de la antigüedad, es un asunto actual. Quedó ahí escrito para que nosotros podamos ver y comprender, hermanos, que es Dios quien cambia los tiempos y las épocas. Y las cambia con un propósito que Él tiene en su soberana voluntad. Él sabe muy bien lo que está haciendo hacia adelante, aunque nosotros no veamos ni comprendamos lo que está pasando en el momento. Dios con anticipación lo ha descrito. ¿Para qué? Para que creamos que Él es Dios. Él es el que cambió a los babilonios y puso los persas. ¿Para qué? Para poder cambiar los tiempos y poder cambiar también las épocas. Porque aquí viene una nueva época, aquí viene un nuevo tiempo, aquí viene un refrigerio especial para los israelitas, porque es en el imperio medo-persa donde se cumplen los 70 años que había profetizado Jeremías. Es interesante. Es interesante porque si usted no le pierde el hilo y se da cuenta de que es Dios obrando en toda la historia, se va a dar cuenta de que es Dios que le dio su tiempo de vida a los babilónicos, y 70 años después de que llegan los israelitas a Babilonia, ahora viene un nuevo imperio. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando los tiempos y las épocas. Ya no va a ser lo mismo de ahí en adelante, todo va a cambiar, porque los medopersas tenían como costumbre darle la autonomía a los pueblos que tenían bajo su gobierno. 127 provincias, 127 gobiernos que eran autónomos.
Guatemala tiene una institución que es autónoma, 100% autónoma. Y es la Universidad de San Carlos, la tricentenaria y gloriosa, la que en un tiempo fue la más grande de Centroamérica y la segunda en Latinoamérica en aquellos años. Ahora ha ido. Pero es que Dios también es el que tiene el control de los tiempos. Sí, se recuerda que la tricentenaria, a ese lugar le llaman la ciudad universitaria, porque antes sí era realmente una ciudad. Era grandísima. Para los tiempos que establecieron la San Carlos en Guatemala, establecieron algo, pero hermanos, que sobrepasaba y sobrepujaba cualquier otro lugar. Pero ahora, bueno, los tiempos van cambiando. No nos gustaría, pero cambian, hermanos queridos. Le estoy trayendo ese ejemplo porque ellos tienen autonomía, tienen su gobierno propio y ellos deciden cómo es que se manejan. Tan autónomos son que han logrado que la Policía Nacional Civil no ingrese a sus instalaciones, mucho menos el ejército. Si la policía quiere entrar ahí, necesita todo un proceso judicial para que le den permiso. Si el ejército quisiera entrar, también necesita hacer eso. ¿Por qué? Porque es autónomo. Lo que está diciendo es de que este rey les dio su propio gobierno, y entonces ahí encaja la profecía de Jeremías al decir de que va a haber un tiempo en el cual Israel regrese a su tierra. ¿Ven cómo obra Dios? ¿Ven que a Dios no se le escapan los asuntos de las manos? Aunque nosotros creamos de que no está bien la situación, Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque 70 años después empieza el primer contingente a regresar. ¿A dónde? A regresar a Israel. Hermanos, allá va Zorobabel con su grupo de exiliados de regreso a Jerusalén y reconstruyen el templo. Para todos los que hemos leído Biblia, lo recordamos muy bien. Y no solo reconstruyen el templo, 40 años después regresa Nehemías, el que es más famoso entre toda la historia de los reconstructores de Israel. Hermanos, regresa Nehemías, ¿para qué? Para reconstruir los muros. Y ahí está la historia de la reconstrucción de los muros. Pero después de él regresa un gran hombre, un sacerdote muy reconocido de parte del gobierno de Jerjes, y es Esdras, el sacerdote que viene y les enseña las leyes, las normas, cómo se hace el culto a Dios allá ya en la tierra de Israel. ¿Qué estoy diciendo? Dios tiene el control de los tiempos. ¿Por qué quitó al imperio babilónico y ahora pone un nuevo imperio, que es el imperio de Asuero, el Medo-Persa? ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Dios había hablado y decirnos a nosotros: yo sigo teniendo el control. Porque así gobierna Dios, por muy grande que nos parezca el imperio. Dios lo gobierna. Dios lo pone y Dios lo quita. Vea lo que dice Daniel 2:37, por favor. Y 38. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Está ahí conmigo? Muy bien. ¿Qué dice? Porque tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Porque el Dios del cielo te ha dado. Dígalo conmigo: reino, poder, fuerza y majestad. Y por si fuera poco, le dio todo. Ni los animales se libraban del dominio del rey de Babilonia. Nadie se libraba. Ningún reino
Por eso es muy claro que dice, hermanos, que tenía 127 provincias y dice que era desde la India hasta Etiopía. ¿Para qué? Para mostrarnos de que el imperio medo-persa era más pequeño que el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico es la cabeza de oro representada en aquella maravillosa estatua que tuvo en revelaciones el rey de Babilonia, y que dignamente Daniel se lo interpreta y le dice: tú eres ese rey. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos te lo dio. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. A veces nos creemos muy inteligentes, muy sabios, muy trabajadores, muy guapos. Esa esposa que tengo, yo me la gané porque soy más guapo que todos. No, Dios se la dio. De todo Dios nos lo ha. Así funciona, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios quien le dio el gobierno al imperio babilónico, es Dios quien le dio el poder, es Dios quien le dio la fuerza y es Dios quien le dio la majestad. Y entonces Daniel le dice: tú eres ese rey de reyes. Vea cómo se llamaba el emperador: rey. ¿Alguna vez le han dicho rey en su casa? Mi rey. No. Ay, hermanas, empiecen a practicar. Por favor, dígale a su esposo: rey, mi rey, diga. Sí, porque si él es el rey, usted es la reina, ¿sí o no? Sí, es que es fácil. Si usted le dice mi príncipe, ella es su princesa. Pero si usted le dice que es un bueno para nada. Ay, hermanos, mejor regresemos al tema antes de armar una bronca aquí entre nosotros, ¿sí? Pero fue Dios quien quiso coronar de esplendor, fue Dios quien quiso coronar de gloria, fue Dios, hermanos, quien lo llevó hasta arriba. Y cuando Él se reveló, fue Dios quien lo. Así funciona Dios. Porque luego dice el versículo 39: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ya Dios sabía. Y es Dios quien se lo muestra a Daniel y se lo revela al rey babilónico, que él va a ser un rey con un esplendor máximo, que lo compara con el oro, que lo compara con el león, hermanos, pero que luego de él viene uno inferior. Por eso es que la Biblia dice, hermanos queridos, que es desde India hasta Etiopía y que son solo 127 provincias. Claro que es algo grandísimo, pero que ya no tiene el mismo esplendor que tuvo Babilonia. Y eso nos muestra, hermanos queridos, que es Dios quien tiene el control de todo. Nada ni nadie más puede controlar los imperios, los reinos. Y no estoy hablando desde el imperio babilónico y desde el imperio persa. No, estoy hablando de hoy. Hoy hay imperios, ¿sí o no? Hay grandes potencias mundiales. Sí las hay, pero ¿quién las tiene entre sus manos? ¿En manos de quién está Estados Unidos? En manos de Dios. ¿Cuándo se había visto que en Estados Unidos se hablara de fraude electoral? ¿Cuántas veces en la historia de Estados Unidos se ha hablado de fraude electoral? ¿Qué nos está mostrando eso? Los tiempos están cambiando. No es un problema de Donald Trump y del señor Biden. No, hermanos, es un asunto de Dios. Dios está cambiando a esa nación. Va a haber un tiempo en el cual esa nación no será lo que hoy es. Y ojalá que no me estén siguiendo los hermanos norteamericanos. Siempre hay hermanos de Estados Unidos que nos siguen por lo que estoy diciendo. No porque no quiera tenerlos ahí. Hay lindos pastores, líderes de Estados Unidos que nos siguen en la línea y no sé cómo le hacen para entender lo que estoy diciendo, pero están ahí presentes en el nombre del Señor. Pero hermano, va a haber un tiempo en el cual usted o sus hijos o sus generaciones van a ver un imperio caído que se va a llamar Estados Unidos y que va a quedar en la historia de los anales, pero que va a ser un montón de pueblos pequeños como lo es hoy Guatemala. Anótelo.
Pastor, ¿y por qué lo dice con tanta seguridad? Porque Dios dice que Él es el que pone y el que quita. Estados Unidos es tan grande como lo ve porque Dios lo hizo grande. No es que nosotros, no. Ninguno es más sabio, ni ninguno es más necio, ninguno es más inteligente, ni nadie es más torpe. Es Dios quien pone y quien quita a los reyes. Y luego viene un imperio, hermanos, que es un imperio que va a estar representado por un tigre allá en el oriente, y va a venir y va a gobernar sobre las naciones también. Nos guste o no nos guste. Compre cualquier cosa y lea la etiqueta y va a ver dónde está hecho. ¿Qué le dice eso? Ay, no, yo voy a Estados Unidos a comprar mi ropa. Y yo solo compro ropa de marca, sí, pero vea la etiqueta dónde fue hecho. Las mujeres dicen, no, a mí me gustan las vajillas gringas, allá las voy a comprar yo. Y desde allá ahora hay la facilidad de comprar en Amazon o en cualquier otro sitio de la internet, y usted compra. Bueno, cuando venga aquí a Guatemala lo que usted compró, hágame favor, dele vuelta a eso y mire dónde está hecho. Muchas de las cosas que nosotros usamos están hechas en Dios. Tiene el control, hermanos. Y a Dios no se le ha salido de las manos el COVID. El COVID no es un asunto inventado. Ese sí no está muy bien, ¿verdad, hermanos? Porque nació en Wuhan. Hasta el COVID es made in China. ¿Qué le parece? Tiene tanto poder la China que hasta el COVID es made in China. Pero, hermanos, aún el COVID es para cambiar los tiempos. Las naciones de aquí en adelante ya no serán las mismas. Y eso no lo estoy diciendo yo por primera vez. Si usted lee a los politicólogos, y usted lee a toda esa gente metida que están viendo hacia el futuro, ellos mismos están diciendo, el mundo ya no va a ser el mismo que conocemos. ¿Por qué? Porque van a haber cambios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace los cambios, queridos hermanos. Este COVID no vino en este tiempo, ni a usted le está tocando vivirlo, porque así pasó y se le fue a Dios de repente, se le chispó de las manos a Dios el COVID. Y aquí lo tenemos entre nosotros. No, hermano, gracias a Dios los que ya vivieron el COVID y lo pasaron, gloria a Dios por ellos. Pobrecitos nosotros los que no lo hemos pasado, saber cómo nos va a ir. Benditos los covidianos. Usted pasó porque no lo vivió. Es duro, yo sé. Algunos se la han visto a palitos, que ya casi. Pero aquí están, gloria a Dios. Yo les conté de uno de nuestros pastores que estuvo en coma. Estuvimos orando por él, bendito Dios. Una mañana Germán me asustó diciéndome, dice el Señor que no se va a morir. Pero si muriéndose estaba. Y ya cuando él pudo agarrar el teléfono y oírlo, lo llamé y le dije, Germán, bueno, decirle que lo que dice el Señor, pues a ver qué tan machitos sos. No, bromas, hermano. Y se lo dijo. Y le dijo, dice el Señor que usted no se va a morir. Y bueno, le contó toda una historia que no se las voy a contar acá, pero el pastor René está vivo. Ojalá esté conectado o viéndonos ahorita para que él diga allá al otro lado, amén, amén, amén. Así fue. René está vivo, hermanos, y estuvo en coma. Pero otro de nuestros queridos pastores ni siquiera en coma estuvo. Yo lo llamé la semana anterior y le digo, pastor, ¿cómo está? Estoy bien. Me dijo, aquí ando haciendo qué bueno, gracias a Dios. Le digo, gracias a Dios, el pastor está bien. El mismo día, 8 días después, estaba muerto. ¿Qué le dio? COVID. Dios tiene el control. No se asuste. No tenga pena. Viva libremente en el nombre del Señor. Y si haga caso a lo que están diciendo las autoridades. Pero por lo demás, hermanos, nosotros entendemos y sabemos a plena ciencia que Dios es el que tiene el control de todo. A Dios no se le escapa nada.
Y aquí está una mujer que se llama Esther y un hombre que se llama Mardoqueo, ahora haciendo el papel desde dentro del gobierno. Antes fue Daniel y sus 3 amigos, que hermanos, y ahora es quien, Esther, que llega a ser reina. ¿Qué le parece? Daniel nunca llegó a ser rey y esta mujer sí, y llega a ser una reina. ¿Para qué? Para que desde dentro del gobierno pueda ayudar al pueblo. Y usted ve la soberana voluntad de Dios moviéndose ahí a liberar a Israel de una muerte segura. Todos los reinos han pasado. Déjeme: Babilonia, Medo-Persa, Helénico con Alejandro el Grande, Roma con todos sus emperadores. ¿Dónde están? Israel, ¿dónde está? Y usted puede ir al mapa y verlo y decir: ah, sí, en ese pedacito de tierra más chiquito que Guatemala, ahí está Israel. ¿Por qué está Israel ahí? Por Dios. Porque ¿cuántas veces han tratado de exterminarlo? Y sigue Israel de pie. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, hermanos queridos? Lo que la Biblia dice, Daniel capítulo 7, versículo 5. ¿Qué dice Daniel 7:5? Y he aquí, léalo conmigo, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Antes de que llegue el imperio Medo-Persa, Dios lo describe. El imperio Medo-Persa va a ser así. ¿Cómo? Como un oso, ya no como un león. Ya no es de oro, sino que ahora es de plata. ¿Y qué va a hacer? Va a lograr levantarse de un lado. ¿Y qué es eso de levantarse de un lado? Que va a tener gobierno solo sobre una parte. Por eso lo describe que tiene entre sus dientes 3 costillas nada más. En cambio el imperio babilónico tenía todo. Y este solo logra tener 3 porque es el gobierno de plata. Que nos está diciendo: es Dios tomando el control de la historia. Y queridos hermanos, y en ese toma de control de la historia, Dios toma a un hombre que se llama Mardoqueo y a una mujer que se llama Esther. Esther era la mujer menos indicada para llegar a ser ¿qué? Reina, y mucho menos de un reino, aunque sea de plata. Hermanos, ¿quién de las solteras aquí no quisiera ser la esposa de Asuero? Rodeada de tanta gloria, de tanta riqueza, de tantas sirvientas, de todo, hermanos queridos. Recuérdense que esas mujeres tenían por lo menos un medio ejército de eunucos que les servían. Ahora, queridos hermanos, ese es Dios controlando, ese es Dios manejando, ese es Dios escribiendo la historia. Y lo que hoy estamos viviendo, no lo estamos viviendo por casualidad. Dios ya lo tiene en sus escritos. ¿Qué nos está diciendo? Yo tengo a todo el mundo en mis manos. A Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Y no está escribiendo de un reinado que pasó allá hace siglos. Está escribiendo de nuestro tiempo. Y Dios nos está diciendo en esta mañana: querida iglesia, yo te tengo en mis manos. Yo tengo el control de esta nación. Vea cuánto nos han azotado en estos últimos días. Tenemos el COVID encima. Se nos vino la tormenta. Y a nosotros solo nos tocó una tormenta. No nos entró el huracán en pleno como a Nicaragua. Pero vea cuántos desastres hemos tenido. Y atrasito, prepárese, el martes dicen que entra la otra parte. Por aquello que no quedó bien, ahí viene la segunda parte. Pero ¿quién tiene el control? Dios. ¿Se le ha escapado? ¿Hay alguna situación difícil que está viviendo usted? ¿Quién tiene el control? ¿Puede cambiar acaso usted lo que le está tocando vivir? No, es Dios. Y si Dios lo tiene, ¿qué nos queda a nosotros? Serle fieles, adorarle de todo corazón, hermanos, servirle a Él con todas nuestras fuerzas. La maravilla, para concluir en esta mañana,
queridos hermanos, es que el imperio babilónico pasó. El imperio medo-persa pasó. El helénico pasó. Los romanos pasaron. ¿E Israel? Exiliado, deportado. En la historia reciente, Hitler los quiso acabar. ¿Sigue Israel? Gracias a Dios por Israel. Pero ¿qué dice de la iglesia la historia? Que hay un imperio que va a ir llenando la tierra. Y usted que está sentado acá hoy, en esta mañana, y usted que está en línea siguiéndonos, es parte de ese imperio. Por muy pequeña que sea la iglesia, o por muy grande que sea la iglesia, es parte de ese imperio. Va creciendo, no se va a detener. Hermanos, los tiempos van a cambiar, los reinos van a cambiar. Todo va a cambiar, pero hay una palabra segura sobre nosotros, y es que la iglesia va a seguir creciendo. Por eso me gusta mucho, y con esto concluyo, lo que dice Apocalipsis. Creo que ya se los leí una vez. Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20. Me impresiona mucho lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20. Vea lo que dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, concluyamos. ¿En dónde están los 7 ángeles y las 7 iglesias? Si la agarró, hay una tremenda bendición. ¿Qué está diciendo? En mi diestra. En mi diestra. En mi diestra. ¿En dónde está la iglesia? En las manos del Señor. Y usted es parte de esa iglesia. Usted es la iglesia. ¿En dónde está usted? Imperios van, imperios vienen. ¿En dónde está? En las manos. Puede ser que se haya perdido todo el sermón, pero no se pierda esto último. ¿Está? Se pone de pie. Concluimos de esta manera. Señor, en tus manos estuvo la vida de Esther. En tus manos estuvo la vida de Mardoqueo y de todos esos judíos, Señor, que allá en el imperio medo-persa tú los usaste de una manera extraordinaria. Pero si corremos la historia hasta el día de hoy, queremos levantar nuestras manos para bendecirte, para alabarte, para glorificarte y para decirte, Señor, que estamos en tus manos. Reconocemos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Toda la historia que discurre ahí en el libro de Apocalipsis empieza con una maravilla que no debiéramos de olvidar. Dios tiene a la iglesia, dígalo conmigo, Dios tiene a la iglesia en sus manos. Y yo soy esa iglesia, la iglesia del Señor. Y reconozco, Dios, que imperios van e imperios vienen, Señor amado, pero tú nos tienes entre tus manos. Y ahí estamos seguros. Muchas gracias por ser nuestro Dios. Muchas gracias por ser nuestro papá. Muchas gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Y ahora te ruego, Dios, que pongas tus manos preciosas de salud. Pon tu mano preciosa de sanidad divina sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre la vida de la iglesia.
de los hermanos que asistieron hoy, de los que van a asistir el otro domingo, Señor amado, de los que están en casa siguiéndonos en línea, de los que están en cualquier parte, Señor amado, que se conectan de manera cotidiana, que les hemos llamado nuestra iglesia en línea también, Señor, los bendecimos desde la América del Sur, Centro, Norteamérica, Señor, quizá algunos de Francia que se conectan también, Padre, y te damos gracias por ellos y los bendecimos. Pero Señor, hoy nos unimos como iglesia para orar por la salud de nuestro hermano Joel, la salud de Poliana, la salud de Paola, la salud, Dios, de Lucía, de Majo, de Juan Fernando, Señor. Especialmente nuestro hermano Joel, Señor, que está batallando en el hospital. Igual que hermana Poli, que está hospitalizada, Señor, por causa del COVID. Te pedimos que pongas tus manos preciosas de sanidad divina y ellos puedan salir bien del hospital, Señor. Y nosotros juntos glorificarte, exaltarte y adorarte, porque has hecho una obra preciosa una vez más, como lo has hecho con muchos hermanos por los cuales hemos orado también. Gracias porque tú tienes los tiempos, las edades, los reinos, los imperios y los gobiernos en tus manos, y ahí estamos seguros, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Se queda un momentito.